Hi everyone! Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre los nombres compuestos. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Los nombres compuestos en inglés están formados por la combinación de dos o más palabras para crear un término único que describe un concepto específico. La primera palabra suele definir el tipo de objeto o persona que es o cuál es su finalidad, y la segunda palabra suele identificar el objeto o la persona en cuestión. Existen diferentes tipos de nombres compuestos en inglés, que pueden clasificarse según la forma en que se combinan las palabras. Vamos a verlo. Nombres compuestos sin espacio. En estos casos, las palabras se combinan sin ningún tipo de cambio ni espacio entre ambas, como en toothbrush, que significa cepillo de dientes, o bookshelf, que significa estante de libros, o bedroom, que significa dormitorio. Nombres compuestos con guión. Aquí las palabras se unen mediante un guión, como en left-handed, que significa zurdo o zurda, o grown up, que significa adulto o adulta. Nombres compuestos con espacio. En este tipo, las palabras se combinan con espacio entre ambas, como en can opener, que significa abrelatas, o dining room, que significa comedor. Hay veces que nos podemos encontrar que un nombre compuesto y un adjetivo más un nombre están compuestos por las mismas palabras, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, a blue bird significa un pájaro azul, pero a bluebird es un tipo de pájaro específico, en concreto un mirlo. Otro ejemplo. A greenhouse es una casa verde, pero a greenhouse es un invernadero. Una característica interesante de los nombres compuestos en inglés es su capacidad para crear nuevas palabras y conceptos. A menudo se utilizan para describir ideas innovadoras o productos novedosos en campos como la tecnología, la moda o la cultura popular. Por ejemplo, selfie stick es el palo para selfies, o smartphone es un móvil inteligente o simplemente móvil. Y esto ha sido todo. ¿Qué nombres compuestos se te ocurren a ti? Puedes enviármelo a través de mis redes sociales. No te olvides darle al like y suscribirte a mi canal. Con este pequeño gesto haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. Nos vemos muy pronto. Bye bye.